nace como una iniciativa de los parlamentarios y parlamentarias de la región de América Latina y el Caribe por la necesidad de debatir sobre lo que está pasando a nivel político en cada uno de nuestros países. Bueno, la idea de esto es generar un espacio de encuentro entre los parlamentarios de izquierda, los parlamentarios progresistas, los parlamentarios que creemos en la unidad latinoamericana y que desde esos espacios podamos tener una comunicación permanente que nos ayude a coordinar las políticas, que nos ayude a reconocer lo que está pasando en cada una de las partes de esta gran patria. Tenemos una expectativa alta en el sentido de que, como conversábamos ahí en el Pleno, es necesario ir generando la mayor cantidad de espacios de relación entre proyectos que son afines. Es importante la conformación de una red de parlamentarios que velemos por lo logrado, por lo ganado dentro de nuestros países y de nuestros gobiernos progresistas en América Latina. Vamos a seguir cultivando esta relación de cercanía, esta hermandad que creció de la mano de procesos populares y democráticos, profundamente comprometidos con los intereses nacionales. No vamos a retroceder en este camino, porque nos hemos encontrado entre pueblos y países hermanos, y con ello hemos retomado el camino de la unidad y la soberanía que iluminó el despertar libertario de nuestras naciones. Bienvenidos y bienvenidas a Tungurahua tiene la palabra, el espacio semanal de rendición de cuentas de nuestra asambleísta Betty Carrillo, donde informamos los aspectos y eventos más destacados del trabajo realizado en la Asamblea Nacional. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, constituye un espacio de diálogo y concentración política que aglutina a 33 países de la región. Esta semana en la Asamblea Nacional, en el marco del encuentro de la CELAC, se realizó la conformación de la Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña. Escuchemos las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, en el acto de inauguración de este importante evento. En el marco de la Red Parlamentaria por la Soberanía y la Integración, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, destacó la importancia de la unidad de la región. La titular del Parlamento ecuatoriano, actualmente con 32 años de edad, sostiene que organismos como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, son espacios que funcionan como herramientas políticas para que los gobiernos sigan exigiendo respeto a organismos internacionales. Pero sobre todo de reivindicar los logros que vamos teniendo, pero también de marcarnos los retos en el sentido de todas las amenazas que tenemos alrededor de nuestros proyectos y de nuestras coyunturas. En un conversatorio con medios de comunicación, Gabriela Rivadeneira señaló que la red parlamentaria nace como una iniciativa por parte de legisladores y exlegisladores que buscan hacerle frente a la derecha. Este es un gran paso que sin duda alguna nos va a permitir tener una conexión más directa, mayor comunicación entre los que somos actores políticos en nuestros países, en nuestros proyectos, para mantenernos alertas. Y señaló que tenemos una amenaza ideológica en común, y se lo puede observar en la presidencia de Argentina. La amenaza a las políticas económicas de Venezuela y al proceso de cambio en el Ecuador, sostiene. Esto solamente son pérdidas de espacio, pero lo importante es que seguimos manteniendo el poder de nuestro pueblo, el poder de los soberanos, y eso es lo que se mantiene en evidencia también cuando hablamos de la integración regional. Gabriela Rivadeneira insistió en que es necesario buscar nuevos mecanismos para hacerle frente a la derecha ideológica y mantener los espacios de poder a favor de la ciudadanía. Con la presencia de 17 delegaciones legislativas de la región, arrancó la mañana de este martes en Quito la Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unión Latinoamericana y Caribeña. La apertura del encuentro estuvo a cargo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien destacó la importancia del evento para fortalecer los organismos de integración. Porque sabemos que cada uno de nosotros, con nuestras especificidades y particularidades de cada uno de nuestros países, de las corrientes ideológicas y políticas que hoy por hoy se vierten en nuestros países, ahora más que nunca estamos llamados a que los mecanismos de integración sean cada vez más fuertes. E insistió en la necesidad de crear nuevos espacios de comunicación regional.
pero avanzar también hacia temas de una integración real a través de nuestra participación parlamentaria. La red parlamentaria se efectúa previo a la cita de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, prevista para este miércoles en la capital. Desde Cuba, Miriam Brito señala que es necesario reafirmar la unidad de la región frente a lo que dijo es el embate de la derecha. Nosotros, como parlamentarios, mucho podemos hacer para el logro de la unidad. La red parlamentaria es la confluencia de diputados de izquierda de la región. Aquí participaron autoridades de países como Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela, Bolivia, Surinam, Uruguay, Guyana, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente y las Granadinas. El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, tras destacar la labor de Gabriela Rivadeneira al frente de la Asamblea Nacional, reconoció que la región necesita repensar, dijo, sus políticas. Que nos sirva de base para establecer una agenda política articulada y común de nuestras fuerzas representadas en los parlamentos nacionales. La cita concluye este mismo martes con la firma de una declaración conjunta, misma que será entregada al nuevo presidente pro tempore de la CELAC. La CELAC constituye un instrumento mediante el cual se expresa el deseo de integración, progreso y desarrollo de todos los países que conforman Latinoamérica y el Caribe dentro de un proceso de integración autónomo fuera de la injerencia de países como Estados Unidos y Canadá, que han intervenido en otros espacios de integración como lo ha sido la OEA. Esta es una voz que se erige desde Latinoamérica para buscar nuestra propia voz hacia la justicia y el progreso social. Escuchemos cuáles fueron las opiniones de los parlamentarios miembros de este encuentro. Para Tungurahua tiene la palabra. La UNASUR y la CELAC están llamadas a superar a la OEA. Es Manuel Canelas, diputado del Movimiento Socialista, parlamentario identificado con el gobierno de Evo Morales. Para él, la integración regional tiene como base el fortalecimiento de los organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Si no lo logran, no habrían cumplido su cometido fundamental, porque la OEA tiene una tutela desde el origen de Estados Unidos y Canadá. La UNASUR, organismo que nació en el 2004, busca integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la Comunidad Andina. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Democrático de Venezuela, reconoce que esa misión se vería interrumpida si Latinoamérica no camina hacia la igualdad. Creemos, primero, que esa baja petrolera y además acompañada de una gran cantidad de dificultades tiene que ver con un juego geopolítico que se está dando en el mundo. Si tú te das cuenta, todas las guerras que se están desarrollando en este momento se están desarrollando en países que tienen reservas petroleras. En ese sentido, yo creo que la falta del presidente Chávez se nota, ¿no? Porque el presidente Chávez tenía una voluntad integracionista y además contaba con muchos recursos. Nadie ha podido agarrar la posta. Canelas cree que la verdadera integración latinoamericana sería posible si se generan políticas públicas a favor de los menos favorecidos. Tiene que haber mucha más coordinación legislativa y quizá unos objetivos un poquito menos ambiciosos y un poquito más realistas de ir consolidando estos espacios. Según cifras preliminares, en la actualidad Latinoamérica tiene alrededor de 160 millones de personas en situación de pobreza, lo que a decir de los parlamentarios es la región más desigual del mundo. Nuestra asambleísta Betty Carrillo forma parte de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Recordemos que este organismo legislativo tiene la delicada misión de elaborar las reformas a las leyes que regirán al servicio público, es decir, a las personas que trabajan en relación de dependencia con el Estado, para adecuar la legislación secundaria a las enmiendas constitucionales aprobadas el año pasado. En este marco, la Comisión ha recibido la comparecencia de diversos actores y organizaciones sociales para contar con la voz de los propios trabajadores públicos o de las entidades y organizaciones vinculadas. Han acudido a la comisión representantes sindicales como el Parlamento Laboral, la CUT, y hoy recibieron al representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, quien realizó declaraciones para Tungurahua tiene la palabra, que les invitamos a escuchar porque contienen importantes propuestas e implicaciones para todas las personas que actualmente trabajan como obreros o servidores para el sector público.
Muchas gracias por la invitación. Nos parece muy importante que la Asamblea Nacional abra un espacio de diálogo con actores de las distintas instancias del poder político, pero también desde la perspectiva ciudadana, para aportar en los procesos de formación normativa. Una vez que la enmienda constitucional entró en vigencia relativa a las personas trabajadoras, se hace necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, así como también la Ley Orgánica de Empresas Públicas de manera particular, porque esta última, en el título cuarto, remite al Código del Trabajo. No era aplicable la Ley Orgánica del Servicio Público y, como bien conocemos, por virtud de la enmienda, los nuevos ingresos al sector público ya no se regirán por el Código del Trabajo, sino en este caso por la LOCEP. En tanto que para los trabajadores que adquirieron estabilidad hasta antes de la vigencia de la enmienda constitucional, se mantendrá el Código del Trabajo, se mantendrá la contratación colectiva, en fin. Nos parece interesante y la AME está en la línea, por supuesto, de aportar en este proceso de formación de este cuerpo normativo. Hemos coincidido plenamente con el asambleísta Fausto Cayambe en cuanto a la finalidad de que esta normativa contemple una sola categoría, un solo tipo de relación laboral en el sector público. Es decir, ya no esa distinción entre trabajadores en los que predomina la actividad manual y en los que predomina la actividad intelectual, sino todos tenemos un solo régimen en todos los sentidos. Coincidimos en eso. Nosotros hemos planteado preocupaciones, obviamente, en relación con el texto normativo que ha sido presentado, que parece ser que va en una línea distinta de ese propósito, porque la propuesta hace distinciones en cuanto tiene que ver con el ingreso, en cuanto tiene que ver con el tipo de contratación, hace diferenciación en cuanto al régimen disciplinario. Nosotros hemos planteado y consideramos necesario, el artículo 228 de la Constitución determina que el ingreso al sector público debe ser mediante concurso de méritos y de oposición. Este concurso debe estar regulado obviamente por la ley. Entonces, por consecuencia, esa debe ser el mecanismo de selección y de ingreso al sector público, independientemente de la actividad que se va a realizar, con la sola excepción de los de elección popular y los de libre nombramiento y remoción. Igual, en cuanto al régimen disciplinario, para la LOCEP prevé la destitución como la mayor sanción, la posibilidad de la suspensión temporal sin goce de remuneración o el llamado de atención. Por tanto, no podría a su vez también hablarse de visto bueno o de despido intempestivo. Tiene que ser un solo régimen disciplinario y los jueces que juzguen sobre la legalidad de esa sanción administrativa, desde nuestro punto de vista hemos planteado, deberían ser los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, nosotros en la AME claramente coincidimos en que a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, los nuevos ingresos que operen para el sector público debe hacerse en concordancia con lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Público y, por supuesto, para quienes adquirieron el derecho a la estabilidad antes de la vigencia de la enmienda constitucional, pues se garantice plenamente todos los derechos que ya habían adquirido, incluida la renovación de la contratación colectiva que hemos planteado, se incorpore una norma transitoria en esta propuesta normativa para que clarifique, para que no haya lugar a distintas formas de interpretación, sino que todo el sector público tengamos claridad en cuanto a que opera la renovación de esos contratos colectivos hasta cuando quede el último de los trabajadores que son beneficiarios de esos derechos. Si bien no establecimos compromisos como tales, pero algunas de las observaciones que hemos planteado en las intervenciones de los asambleístas y de la señora presidenta de la comisión, nos parece que ha habido receptividad
de unas, otras seguramente, como es lógico en estos conversatorios, no siempre será posible que se acojan todas las observaciones que formulemos los distintos actores, pero en esta parte en particular me parece que hubo la predisposición para incorporar una norma transitoria, una clarificación respecto a la necesaria renovación de los contratos colectivos conforme al Código del Trabajo, ¿no es cierto?, para quienes adquirieron ese derecho antes de la vigencia de la enmienda constitucional. Así es, asambleístas como el asambleísta Fausto Cayambe y nuestra asambleísta, la doctora Betty Carrillo, han sido claros en manifestar que precisamente la contratación colectiva actualmente vigente no tendría por qué verse comprometida, no tendría por qué verse afectada con la aplicación de las enmiendas, y que sería un equívoco no renovar los contratos o no garantizar los derechos actualmente en vigencia. Correcto. Compartimos, coincidimos absolutamente. Antes de acudir a este diálogo en la comisión, la semana próxima pasada, mantuvimos diálogos o conversatorios con actores municipales de al menos 6 provincias del país, y precisamente nosotros mantuvimos esa opinión. Los contratos colectivos se mantienen, hay que renovarlos, hay que renegociarlos hasta cuando quede el último de los ciudadanos que están amparados por ese derecho. Bien lo decía Simón Bolívar: la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino un decreto inexorable del destino. Como él, millones de ciudadanos libres en toda América Latina y el Caribe soñamos con la consolidación de gobiernos progresistas y el ideal de un sueño de una América Latina y del Caribe justa y que mire hacia el desarrollo, el progreso y la equidad. En el caso de nuestra nación, llevamos 9 años en este proceso conocido como el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Les invitamos en este instante a recordar cuáles han sido los principales hitos y logros de esta gestión. Ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, muy buenos días. Yo soy Selena Andagana Pacari, de la comunidad indígena de Chibuleo San Francisco, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Lamentablemente, yo tuve una niñez muy difícil. Perdí a mi padre y a mi hermano por no tener los recursos necesarios para acceder a la educación. Esto nos conllevó a mí y a mi familia a convertirnos en vendedores ambulantes, a trabajar en el campo y en la ciudad, por lo que para poder recuperar los días perdidos tuve que ausentarme del colegio con el peligro de perder el año. El perder un año no es una opción cuando hay tanto esfuerzo de por medio. Afortunadamente mi madre me enseñó que es bueno esforzarse a pesar de las circunstancias. Aquella ocasión me esforcé, estudié noches enteras diciéndome sí puedo, y logré, terminé la escuela siendo la abanderada nacional. A pesar de todas las condiciones de adversidad que tuvimos pasar, pudimos salir adelante, porque en el 2007 llegó un presidente que empezó a cumplir con lo que había prometido. Ese presidente se llama Rafael Correa Delgado. Si queremos ser una patria digna, altiva y soberana con América Latina, no queremos ser lo que un rico quiera, pueblo de mendigos. Este fue el tema de campaña del año 2006, cuando el entonces candidato Rafael Correa se postulaba a la presidencia de la República. No queremos ser lo que un rico quiera, pueblo de mendigos ni una hacienda bananera. Tropical banana. El país que ahora tenemos, el país que tienen las actuales generaciones, desde luego no es el mismo país que teníamos en el 2006. Las oligarquías, los grupos de poder estaban interesados en que ese Estado no existiera. Querían vendernos siempre la idea de la privatización, de que todo lo pagado, lo privado, es lo que vale. No queremos ser lo que un rico quiera, pueblo de mendigos y una hacienda bananera. Si queremos ser una patria digna, altiva y soberana con América Latina,
empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006 magnífica, cuando empezamos con 5 o 6% y vencimos al hombre más rico del país que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Y no hay nada más lindo para un dirigente político que poder decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes, cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Mi casita era de cemento, estaba en la orillita del Salado, todo estaba bien, pero con el pasar del tiempo, la subida de marea, comenzaron a partirse las paredes. Y a veces hasta animales muertos se estacionaban en esos lugares y era una pestilencia terrible. Los niños vivían mal ahí. Decían que nos iban a reubicar y todo eso. Llegó mi Dubi a casa por casa a hacer un censo. Entonces, bueno, me alegré mucho porque sabía que mi calidad de vida iba a mejorar. En la casa es donde se pasan muchas cosas, se vive, se experimenta, es donde tienes los recuerdos más bonitos, donde te acuerdas de cosas que te dijeron tus padres o travesuras. Entonces yo creo que mis nietos y mis hijos pequeños van a tener más oportunidades a nivel de estudio, de preparación. Yo creo que lo más importante es tener un lugar donde vivir, un lugar donde tus hijos puedan estar tranquilos y sobre todo ellos sientan que están protegidos. Yo empecé a bajar el ritmo de comer, ya no me daba hambre y todo eso, y fue que fui al médico. Se dieron cuenta de que todos los valores estaban súper altos y por eso fue que me diagnosticaron insuficiencia renal. Por eso me dijeron la única oportunidad sería un trasplante. Tenía que costearlo y costear un trasplante de riñón costaba millones. Y no podía, porque una vez que uno está trasplantado, uno tiene que cuidarse y tomar unos medicamentos, y esos medicamentos sobrepasan los $2.000 mensual, y todo eso nos facilita el gobierno. Las instalaciones parecen de clínicas, los equipos de alta tecnología, todo lo que utilizan los doctores, o sea, inmediatamente para hacer un eco, una placa, intervenir quirúrgicamente, o sea, todo de última tecnología, y de verdad que todo súper gratuito, nunca tuve que pagar nada, ni medicamentos, ni las consultas, no tuve que pagar ninguna diálisis, todas las atenciones, ambulancias, todo ha cambiado bastante, de verdad que ha sido un cambio que nosotros lo hemos sentido, y de poder renacer nuevamente con un riñoncito nuevo. Antes miles de ciudadanos que necesitaban hemodiálisis simplemente morían en el anonimato por no tener para el costoso tratamiento. No eran noticias sus muertes, no salían en los titulares de los periódicos. Era normal que se murieran por pobres. Pero los más de $1.450 mensuales que nos cuesta ahora salvarle la vida a esos pacientes, eso sí es noticia. Y lo llaman despectivamente gasto público y derroche. ¡Ya basta! Indignarse también es una virtud democrática. A indignarse, jóvenes, a no tener miedo, a defender esa inversión que es tu bienestar. Ese enfermo que necesita hemodiálisis puede ser tu padre, tu hijo, tu mejor amigo. Recuerda siempre esto: el gasto público eres tú. Soy madre soltera, di a luz en un hospital público donde fui muy bien atendida y no pagué ni un centavo. A los 9 meses mi hija se enfermó, casi se muere. Tuve que llevarla a un hospital público donde ahí salvaron su vida. Me pregunto, si esto me hubiese pasado antes, seguro mi hija muere. Nuestras vidas han cambiado. Hoy puedo soñar en grande. Pude terminar el colegio en la unidad educativa del Millennium Chibuleo. Ahí me entregaron los libros, la alimentación y sobre todo me abrieron las puertas de las oportunidades. Hoy estoy aplicando para una beca universitaria.
tengo metas y anhelos que quiero cumplir. Y sé que si todos los jóvenes nos unimos y defendemos esta revolución ciudadana, podremos hacer realidad todos esos sueños y podemos superar todos los obstáculos que se nos presenten como país. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la patria? Me atrevo a decir que casi se ha vuelto como un himno para esta revolución ciudadana. No solo veo vigente la canción, sino que veo que su mensaje se va haciendo carne. Muchas de las cosas, de las frases que se dice en esta canción ya se han cumplido. Esa será la patria, país que anhela. Y en el sur de justicia, luz de igualdad, nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Patria, revolución y renacimiento. Patria, tierra sagrada. 911, ¿cuál es el nombre? Buenos días, señorita. Señora, tratamos de evitar que nazca el bebé ahí lo más que se pudo, hasta que ya la señora dijo, tengo ganas de pujar. Es el inicio ya del nacimiento del bebé. Con ese aviso que nos dio la señora, nosotros ya empezamos a prepararnos aquí, a darle las indicaciones para que el bebé pueda nacer, ¿no? Necesito que su esposo se ponga en sus piernitas para que pueda sostener la cabecita del bebé. Sí, pero es que ya no aguanto, me duele. Nosotros como entidad de salud y en colaboración, como le digo, de Policía Nacional, pudimos traer a este niño al mundo porque Policía Nacional fue a tomar contacto con la unidad de ambulancia para poder dirigirlas al lugar. Unos 10 a unos 5 minutos ya llegaron la ambulancia, ya le cortaron el cordón, ya le lavaron, ya le hicieron toda la niña y a mí también. Antes, ¿a dónde corríamos o a quién llamábamos? Estamos viviendo mucho mejor que antes. Hace 8 años, 9, sí, en realidad todo este sistema no existía. Estaba totalmente desorganizado. No es una inversión buena, es una inversión excelente. Muchas vidas afuera se salvan. Despilfarro sería no haber hecho el economía. Yo he nacido aquí y tengo 35 años y mi vida es la agricultura. Nos dedicamos a la crianza de ganado, al cultivo del cacao, del arroz, del maíz, donde como agricultor no podíamos salir adelante, no podíamos hacer una planificación real porque siempre iba a ser devastada o por la sequía o por las inundaciones. Han habido planificaciones por más de 40 años, pero que siempre se quedaron archivadas esas planificaciones, esos proyectos, ¿no? Pero ya con la venida de este proyecto, ¿no? Y los grandes beneficios que van a recibir los agricultores es de poder cultivar las tierras, de poder hacer buen uso del agua y por ende va a mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Le puedo decir que con la falta de agua, así como migraba nuestra gente, las especies también tenían que migrar, ¿no es cierto? Hoy por hoy la gente está regresando al campo. Se vive mejor. Nuestros agricultores, y en el tema ganadero, arrocero, maicero, bananero, cacautero, vamos a producir más, va a haber más circulante, va a incrementarse fuentes de empleo y eso significa de que está tomando una forma, un modelo económico el país, donde nos permite desarrollar y convertirnos en ejemplo para otros países, como no decir para el mundo. Maestro Leonardo Cárdenas, suya la orquesta. Mi Ecuador querido es algo que viene desde lo más profundo de mi alma y esta canción es simplemente una medida de pulso de esa maravillosa transformación que ahora es ejemplo en el hemisferio y en el mundo entero. Tenemos un tiempo donde nuestros sueños cultivan la tierra de la que somos dueños. La transformación es física, es evidente en infraestructura, pero lo que yo más lo siento y me enorgullece reconocerlo, lo que mi pueblo siente ahora, lo que es sentirse un ecuatoriano en el mundo. Es otro sentir ahora. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí
de 1000 razones, más de 1000 motivos. Pronto serán millones de razones y motivos que tendremos para hacer más grande a nuestra maravillosa nación. Ecuador querido, te amo Ecuador, mi lindo Ecuador. Yo trabajo más de 23 años en turismo, soy guía, tour operador. Es indescriptible lo que es mi país, yo lo adoro, es mi vida. Lo que ustedes están viendo es mi oficina, por eso nosotros lo cuidamos, lo valoramos y lo vendemos. Como guía, como ecuatoriano, he visto los cambios que ha habido en los aeropuertos, en las vías, en infraestructura. El gasto público que tienen con nuestro sector ha sido muy beneficioso. Es una inversión grande, es muy grande. Teníamos carreteras que no teníamos señalización, que arriesgábamos nuestras vidas, que arriesgábamos las vidas de nuestros clientes. Era terrible. Ahora nosotros tenemos un país que ha sido galardonado con varios premios, no solo el país, las ciudades, las áreas protegidas. Eso es importantísimo que antes no se veía. Tenemos un acercamiento con las autoridades. ¡Que viva la patria grande! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Con esta reseña de integración latinoamericana y el trabajo realizado en la comisión en la que se toma en cuenta la voz de los trabajadores, despedimos esta emisión de Tungurahua tiene la palabra. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por su tiempo, por su compañía, por su compromiso con la democracia. No olvide sintonizarnos el día de mañana en nuestra emisión radial por su emisora favorita a las 6:30.